todo quisiera agradecer esta invitación. Me siento de verdad muy entusiasmada y contenta por este tipo de espacios. He leído comentarios acerca de los expositores que me han precedido y la verdad es que ha estado muy interesante. Los felicito y de nuevo les agradezco haberme convocado. Bueno, no quiero perder el tiempo. Me interesa abordar una temática que, bueno, para mí la verdad es primera vez que la abordo con algún grado o sea, con más profundidad, y tiene que ver, ¿cierto?, con la pobreza y cómo este fenómeno se vincula con la protección de datos personales. Disculpen, se me apareció aquí esta barrita. No sé si ustedes la ven, pero a mí me desconcentro un poco. Bueno, desde la perspectiva jurídica, yo quisiera como contarles también mi experiencia vinculada a este tema. Desde hace varios años nosotros venimos hablando de la importancia de dar un marco normativo actualizado al tema de la protección de datos personales en Chile. Desde un punto de vista jurídico podríamos decir que hemos hecho grandes esfuerzos por evangelizar acerca de su carácter de derecho fundamental, el que, como todos sabemos, el año 2008 logró esta consagración constitucional, ¿cierto? Y quedó como una garantía explícitamente recogida en el artículo 19, número 4 de la Constitución vigente. Bueno, esta es una conquista que creo que sin duda nos debe poner orgullosos, ¿cierto? A todos, porque en la historia constitucional de Chile solamente ha ocurrido 2 veces en nuestra historia que, habiendo un texto constitucional vigente, se reconozca un derecho nuevo. Y en una de esas oportunidades fue este reconocimiento a la ley de, perdón, a la garantía fundamental de protección de datos personales. Pero a pesar de este hito, ¿cierto?, que es tan importante, no hemos logrado, ¿cierto?, dar pasos más allá en orden a lograr una protección en el dominio legal de estos temas, ¿ya? Desde un punto de vista económico, a ver, espérenme un ratito. Disculpen, es que están tocando el timbre. Cosas de la corona vida. Bueno, como les estaba diciendo, a pesar de este hito, ¿cierto?, que fue tan importante, no hemos logrado, ¿cierto?, esta consagración regulatoria en el dominio legal. También, a pesar de estas buenas razones jurídicas, también nosotros hemos dado buenas razones desde la perspectiva económica. Me perdonará la autorreferencia, pero hace casi un año atrás, con el exministro de Economía, alertábamos, ¿cierto?, que la economía digital, para que funcione bien, para que funcione de manera justa, de manera correcta, necesita protección de datos personales, ¿ya? No es posible imaginar un desarrollo sostenido del comercio electrónico si los titulares de datos que están en este movimiento, ¿cierto?, quedan desprovistos de los mecanismos legales de protección que determinen el diseño de las prestaciones que se realizan en línea. Pero sin embargo, estas razones que pudieran hacerle sentido, ¿cierto?, a otro público o a otro grupo de tomadores de decisiones, parece que tampoco han sido lo suficientemente convincentes para que las autoridades gobernantes se hayan inclinado finalmente por regular este asunto, ¿ya? Por eso que aproveché esta invitación para justamente reflexionar, bueno, si tenemos buenas razones jurídicas, si tenemos buenas razones económicas, pero así todo no resulta suficientemente convincente, ¿qué más razones uno debería llegar para que se logre este convencimiento de las autoridades? Y la verdad es que me puse a reflexionar que desde una perspectiva social también aparecen nuevas y buenas razones para pensar en la necesidad urgente de regular sobre protección de datos personales, ¿ya?
Y bueno, a propósito de los datos de pobreza, es que voy a abordar este enfoque. Bueno, la mayoría de los países del mundo definen la pobreza como la falta de ingresos en dinero, ¿ya? La falta de dinero circulante. Sin embargo, las personas pobres consideran que su experiencia de pobreza es mucho más compleja que la pura falta de, o la carencia de ingresos. Una persona pobre puede sufrir múltiples desventajas, puede al mismo tiempo, por ejemplo, puede tener una mala salud, puede estar desnutrida, puede carecer de agua, puede carecer de electricidad, puede tener un trabajo precario, puede no tenerlo, pudo haber tenido un acceso incompleto o ninguno a la educación, por ejemplo. Entonces, enfocarse solamente en un factor como el ingreso, ¿cierto? No es suficiente para capturar la verdadera realidad y complejidad del fenómeno de la pobreza. Entonces, los expertos en el concepto internacional, ¿cierto?, acuñaron el concepto pobreza multidimensional, que permite tener una imagen mucho más completa, pues revela quiénes son pobres y la manera en que se es pobre, ¿ya? Y este concepto nos muestra justamente la gama de las diferentes desventajas que se experimentan. Medir entonces, disculpen, medir entonces la pobreza multidimensional sirve para implementar, como todos sabemos, ¿cierto?, políticas públicas que permitan elaborar programas sociales que resulten más eficientes en atención al tipo de pobreza que está experimentando un grupo determinado. Y la gracia que esto tiene es que permite comparar la incidencia de pobreza no solo entre distintos países, sino que también comparar grupos adentro de un mismo país, comparar regiones, comparar poblaciones urbanas con rurales, grupos étnicos. Y bueno, lo importante también de esto es que se pueden hacer mediciones longitudinales, esto es a lo largo del tiempo, ¿ya? Bueno, en Chile, las dimensiones que ha considerado la pobreza multidimensional se ven aquí en esta tablita, ¿cierto? Y ustedes pueden ver que además de la pobreza por ingresos se cuenta la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, ¿ya? Y cada una de estas dimensiones tiene a su vez, como ustedes ven en la matriz, indicadores, que son la asistencia al colegio, el rezago escolar, qué sé yo, ¿ya? De estos dos indicadores, se estima que si hay más de un 25% de carencia, ¿cierto?, estamos en presencia de un hogar pobre. Entonces, traigo esta información a colación porque el día 5 de julio de este año se entregaron los resultados de la Encuesta Nacional de Caracterización Socioeconómica, más conocida como CACEN, que trajo la amarga noticia, ¿cierto?, que después de 20 años de reducción sostenida de la pobreza, esta había subido, alcanzando un 10,8% de la población, ¿ya? Lo que equivale un poco más de 2 millones y algo de personas en situación de pobreza. Y de esos 2 millones de personas hay 831.000 que son pobres extremos, ¿ya? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la protección de datos personales? Bueno, yo creo que bastante, porque cada vez que se incrementan las carencias de una población determinada, se activan o deben activarse ciertas prestaciones sociales que provee el Estado para la ciudadanía. Estamos, por ejemplo, hablando del tránsito de estudiantes de colegios particulares o particulares subvencionados a la educación pública, personas que antes pagaban por atención de salud y ahora están atendiéndose en postas o en hospitales, desde la protección de un empleo remunerado a la obtención de subsidios o pagos de bonos de emergencia, desde el acceso a servicios básicos hacia el acceso precario o interrumpido de ellos, ¿ya? Entonces, la llegada de estos nuevos usuarios de servicios públicos o de prestaciones estatales en el sentido amplio, estoy pensando no solo en el ministerio, estoy pensando en las escuelas, estoy pensando en las postas, o sea, esos usuarios del Estado, en ese sentido bien grande,
hace que el Estado incremente su actividad en torno al tratamiento de los datos de las personas que está recogiendo. Pero lo que es más importante aún, que es el tipo de información que está recogiendo, porque asociada a estos temas, toda esta información uno la puede definir o la puede encuadrar, ¿cierto?, dentro del concepto de datos sensibles que establece la Ley de Protección de Datos vigente en Chile, y que es un concepto más bien de estilos. Es más o menos igual en todo el mundo. ¿Por qué decimos que son datos sensibles? Bueno, porque se trata de datos de salud, datos educacionales, que la mayoría tienen que ver con menores de edad, que como sabemos son datos, además son una categoría especialmente protegida. También porque se recogen hábitos personales. Entonces, esto da cuenta de un fenómeno que no es evidente, pero es muy real, y que es que hay un grupo de personas que por su vulnerabilidad social tienen una tajada de privacidad mucho menor que aquella que gozan aquellos que no necesitan prestaciones del Estado. ¿Por qué? Porque ellos no se ven en la obligación de revelar circunstancias de su vida personal a un funcionario público, o a un registro, o una base de datos pública, o estatal, mejor dicho, porque no requiere como contraprestación esta clase de servicio. Entonces, una manifestación clara de esto es justamente el registro social de hogares. No sé si ustedes o los que están escuchando se han visto la necesidad de llenar este registro, pero la cantidad de información que recoge es enorme y obliga a responder y revelar prácticamente todos los aspectos de la vida privada de un grupo familiar. Entonces, este formulario, por ejemplo, parte preguntando datos de contacto del solicitante, que incluyen nombre, RUT, teléfono, correo electrónico. Deben responderse además preguntas sobre asuntos educacionales, por ejemplo, cuando se ha dejado de estudiar, responder por qué, y hay un catálogo de como 10 opciones donde uno puede, donde uno debe responder si dejó de estudiar porque no lo considera necesario, porque no había un colegio cerca, porque se era cuidador, porque se tenía problemas familiares, porque no se tenía dinero, porque se era víctima de violencia. Contempla una serie de situaciones que ya de solo responderlas resultan bien reveladoras de la realidad que está viviendo esa persona. Lo mismo respecto de la calificación laboral, si se pertenece o no a una etnia indígena, en materia habitacional también señalar si se es propietario, arrendatario, cuántas habitaciones tiene el hogar y cuántas de esas habitaciones son ocupadas para dormir, por ejemplo, cuánta gente vive en el hogar y cosas de esa naturaleza, ¿ya? Si esto ya pareciera invasivo, hay que aceptar, en época regular había que aceptar además las visitas a un funcionario público donde debía volver a declarar todo esto al funcionario. Y el funcionario tenía en el fondo el derecho a entrar y certificar que lo que se había declarado ahí era verdad, ¿ya? Pero que están suspendidas ahora por causa del coronavirus. Y bueno, toda esta irrupción, ¿cierto? Toda esta recogida de datos encuentra su justificación en la necesidad que tiene el Estado de focalizar mejor, o sea, a recursos escasos, ¿cierto? La idea aquí es focalizar lo más que se pueda esos pocos recursos disponibles. O sea, esa es la justificación que ameritaría este nivel de intrusión en la vida de las personas. Bueno, la frase que acompaña ahí el sticker, ¿no?, del registro social de hogares es bien decidora. Tu información, tus beneficios. Para acceder, aquí hay un ejemplo de todos los beneficios, digamos, que el Estado ofrece una vez que uno se anota, inscribe en este registro, y no son pocos, y abarcan muchas dimensiones de la vida de las personas, y son dimensiones bien determinantes para la subsistencia en muchos casos, ¿ya? Lo más probable es que muchos de los que estamos reunidos aquí no entreguemos nunca estos detalles sobre nuestra vida privada o intimidad en ningún registro funcionario público, lo que desde ya yo creo que da cuenta que gozamos de un privilegio o de un goce, o tenemos un goce de un ejercicio pleno de este derecho fundamental que es el de la privacidad, en definitiva, y en el camino, ¿cierto?, a la protección de nuestros datos. Nosotros no nos vemos en la obligación, no nos vemos en la situación de romper nuestra cadena de privacidad entregando información nuestra. Como si están expuestas
las personas que están aquí y las que, como he señalado, se incrementaron a raíz de esta información que nos entregó la CACEN. Bueno, el riesgo, bueno, esto es algo a lo que los expertos le llaman la transparencia de la pobreza, ¿ya? Que es un concepto bien impactante. Bueno, el riesgo para mí, si toda esta recogida masiva de datos también está dado por los cruces que luego hace el Estado, o que se le ocurre hacer, ¿cierto? Que es una cuestión que si tuviéramos ley de protección de datos personales, también estaría mucho más controlada. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del programa Alerta Niñez, del Ministerio de Desarrollo Social también, que lo que busca es generar una alerta predictora de las vulneraciones que se produzcan en la infancia. El problema con esta herramienta, sin embargo, es que este tipo de aplicaciones ha sido fuertemente criticada en el mundo entero a raíz de cuestionamientos éticos, porque no está claro que se trate de una herramienta que sea eficaz, ¿ya? El problema, ¿cierto?, que aparece con este tipo de innovaciones en el sector público, echando mano a la gran cantidad de datos que se tiene, es que se busca hacer un camino corto hacia la solución de problemas que son complejos, que son estructurales. Y el problema con esto es que pueden dejar una gran huella de estigmatización social, resulta imborrable para las personas que son parte de estas bases de datos o registros sociales, ¿ya? Entonces, así como todos los que somos parte de esta comunidad estamos familiarizados con el concepto de derecho al olvido digital, ¿cierto? Personas como Shoshana Zuboff, autora del famosísimo bestseller La era del capitalismo de la vigilancia, que está acá, ella señala que también es importante que pensemos en algo que se llama el derecho al tiempo futuro, que no es otra cosa que la capacidad que debe asegurarse a todas las personas de que puedan construir un porvenir libre de cargas y ataduras de las que ellos no han sido responsables, como por ejemplo del entorno social de donde se viene o de sus condiciones socioeconómicas. En el fondo que se le reconozca el derecho a ejercer esa voluntad, a ser quien quiera ser, y que no esté determinada la voluntad de un grupo de burócratas que decidió en un momento determinado que era elegible para ser incluido en una base de datos que no tuvo ningún efecto en su vida y que lo marcó digitalmente para siempre, ¿ya? Bueno, el marco regulatorio vigente en Chile es muy deficitario. El artículo 20 de la ley vigente lo único que dice es que los servicios públicos pueden hacer tratamiento de datos respecto de aquellos que esté autorizado por ley, ¿ya? Y que esté dentro de su competencia. Entonces, no es claro que los servicios públicos pueden hacer cualquier cosa con los datos que tienen, sino solo específicamente aquello para lo cual tienen autorización legal. Y eso es una cosa que no se debe perder de vista. Bueno, sin perjuicio de esto, yo quisiera decir que el Ministerio de Desarrollo Social tiene reglas especiales para el tratamiento de los datos que recoge en el registro social de hogares. Tiene una regulación específica, pero lo cierto es que siguen persistiendo déficits en esta recogida, ¿ya? Por ejemplo, en materia de proporcionalidad de la información. La que en mi percepción sigue siendo mucha más de aquella que es la indispensable. Hay muchos déficits también, perdón, en materia de género, siendo en muchos casos, además, las mujeres que son cuidadoras y jefas de hogar, las que más información entregan al Estado sobre sus vidas, y esto en consecuencia, y esto da como consecuencia, ¿cierto?, que el Estado tenga o ejerza un rol de vigilancia mucho más intenso sobre ellas, que tiene como consecuencia correlativa que las mujeres tenemos, o las mujeres que forman parte de esos registros, una versión mucho más débil de la protección de sus datos y de la privacidad en definitiva, ¿ya? También creo yo que hay otro tipo de déficits vinculados, por ejemplo, al hecho de saber las responsabilidades que tiene el responsable del tratamiento, los encargados del tratamiento, si está tercerizado o no. La ciudadanía no tiene claro quién administra estas bases de datos, qué datos se usan, quiénes tienen acceso a ello o con qué habilitación legal, ¿ya?
Hay literatura sobre este tema, yo no estoy diciendo nada que no se haya discutido en otros lugares. Un buen ejemplo de eso es este texto, The Poverty of Privacy Rights, de Chiara Bridges, que es un texto que justamente también pone el énfasis en esto, en cómo las mujeres son intensamente más vigiladas a propósito, ¿cierto?, de las ayudas estatales. Para finalizar, esta presentación a mí me ha parecido urgente y necesaria, porque considero que aporta una nueva razón a las jurídicas, a las económicas, que ya tantas veces hemos argumentado, no solo yo, sino un montón de profesionales que forman parte de esta comunidad, para relevar, ¿cierto?, la importancia de contar con una ley de protección de datos personales que permita proteger, regular, controlar la información que el Estado recoge de sus ciudadanos y la forma en que realiza estos tratamientos, de manera que ellos resulten lo más inocuos posible para el proyecto personal que cada ser humano, cada ciudadano en este caso, decida darse. Aquí quizás la última frase con la que quisiera cerrar esta presentación, justamente es decir que proteger los datos personales es también un tipo de protección social. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel, por la increíble presentación que acabas de realizar. Nos gustaría hacerte un par de preguntas. Bueno, dejo invitado también a las personas que a través del panel que tenemos disponible acá abajo nos hagan llegar sus preguntas para ti. Pero hay un punto bien importante que, considerando tu presentación y lo que hemos visto a lo largo del día, de pronto no lo hemos profundizado tanto, que es la educación digital. Porque por un lado está la protección de datos y las herramientas que, por ejemplo, nos pueden dar desde el gobierno, pero por otro lado también está el autocuidado y qué tan avanzados estamos en materia de educación de seguridad digital acá en el país. La verdad es que mi percepción a lo largo de los años que me he estado dedicando a estos temas es que cada vez la preocupación de la ciudadanía se ha ido incrementando en torno a estos temas. Quizás el ciudadano o la ciudadana de pie no son capaces de elaborar con un nivel de especificidad como lo hacemos nosotros alguna situación anómala de esta naturaleza, pero en las personas ya existe una intuición de que hay una intromisión indebida en sus vidas. Por ejemplo, a propósito de este tsunami de elecciones que hemos tenido, yo he visto que cada vez se ha hecho más frecuente que a la gente le moleste más, por ejemplo, que les lleguen correos electrónicos de candidatos o que les lleguen mensajes de texto de candidatos. En el fondo, lo que la gente entiende ahí es que había un acceso indebido a un dato personal, como el número de teléfono, o como el correo electrónico, ¿cierto? Y se le ha tratado de emplazar sin su consentimiento para fines para los que ellos no han entregado su autorización. Yo diría que hemos pasado de una etapa como de ignorancia y estamos como habitando un ciclo como de toma de conciencia. Las personas también lo viven intensamente a propósito de cuando vienen estos Cyber Day, que también se les llenan los correos de spam. Las personas ahí también han experimentado de una manera bien empírica, ¿cierto?, esta intuición de que ahí está ocurriendo algo que no es correcto, que hay datos personales de ellos que están siendo utilizados con fines diferentes. Yo pienso que esto es una cuestión, la educación ciudadana en estos temas siempre es un desafío en curso, nunca se detiene, porque como también ya lo habrán discutido varias veces aquí durante el día, la tecnología, vamos todos corriendo atrás de lo que produce, de manera que cada nuevo desarrollo tecnológico necesita y demanda necesariamente de parte de los que somos los técnicos en estos temas, ¿cierto?, de generar espacios, como por decirlo de alguna manera, de traducción hacia la ciudadanía de estos temas.